Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. En el video pasado ya hablé de la Antártida. Si no viste ese video te dejo el link por aquí arriba. Pero como una suerte de segunda parte, hoy le toca su turno al Ártico, el cual, a consecuencia del calentamiento global en las últimas décadas, se están calentando las disputas geopolíticas por su control. Así que si quieres saber más de lo que está sucediendo en el llamado sombrero del mundo, ponte cómodo, que en este video lo vamos a ver. La verdad es que no sorprende a nadie si digo que el Ártico, así como la Antártida, son las últimas fronteras de la humanidad. Desde que salimos de África hemos conquistado cada rincón de los continentes, cada isla en el mar, y en los últimos años hemos empezado a terraformar los desiertos, e incluso soñamos con colonizar Marte, pero las regiones polares de nuestro planeta sencillamente se nos escapan. Y hay una muy buena razón para ello. Hace mucho frío. El Polo Norte tiene temperaturas promedio de 0 grados, y el sur de hasta menos 30 grados. Sin mencionar que durante los meses de invierno los polos están por debajo del horizonte, debido a la inclinación de la Tierra. Es decir que durante meses apenas sí se ve el sol sobre la línea del horizonte, por cortos periodos de tiempo. Y es aquí donde las temperaturas bajan hasta menos 40 en el norte y menos 89 en el sur. Pero espera, seguramente te estés preguntando por qué el polo sur es más frío que el norte. Bueno, muy simple. Si viste mi video pasado sabrás que la Antártida es un continente cubierto de hielo, mientras que el Ártico es un océano cubierto de hielo. Y como el hielo flota, eso quiere decir que debajo de este hay agua que fluye entre el océano glaciar ártico, el Atlántico y el Pacífico, ayudándolo a elevar su temperatura. La Antártida no cuenta con este mecanismo, por lo que las temperaturas allí son drásticamente más gélidas. De hecho, la Antártida es tan fría que provoca que las temperaturas del hemisferio sur sean en promedio más frías, debido a la llamada corriente circumpolar antártica. Pero en fin, ¿para qué te cuento todo esto? Para que veas que en sí el Ártico es más frágil al calentamiento global que cualquier otra región del planeta. De hecho, el Ártico se está convirtiendo en la prueba irrefutable de que nuestras acciones tienen consecuencias sobre el medio ambiente. En los últimos años, el grosor y la extensión del hielo ártico se ha venido reduciendo de forma dramática. En sí, esto no es un problema para la subida del nivel del mar, dado que el hielo ya está flotando y ocupando un espacio en los océanos. La cuestión es que el deshielo del Ártico está abriendo una región para la actividad humana. Por un lado, se estima que en el Ártico existe alrededor del 30% del petróleo no descubierto, y el 13% respectivamente de gas. Pero lo que de verdad puede marcar un antes y un después en la geopolítica global son las nuevas rutas de navegación que se están abriendo gracias al deshielo. Pero antes de entrar más a fondo, es bueno tener presente algunos datos sobre el Ártico. Desde hace siglos muchos navegantes intentaron pasar por el Ártico, pero nunca nadie pudo establecer una ruta a través de él. El más famoso de ellos fue quizás el inglés Henry Hudson, que intentó establecer una ruta comercial hacia China en el siglo XVII, navegando hacia el norte. Tras un motín de su tripulación, moriría atrapado en las costas de Canadá entre el frío y el hambre. Después de Hudson prácticamente nadie volvió a intentarlo. El Ártico sencillamente siguió siendo durante siglos un muro de hielo infranqueable para los barcos. Bueno, hasta que el hielo empezó a derretirse. Actualmente en verano y con la ayuda de potentes rompehielos, las rutas árticas están abiertas entre los meses de julio y noviembre, permitiendo a los barcos transportar mercaderías por el apodado sombrero del mundo. Estos pasos árticos presentan grandes ventajas logísticas para los países más ricos del mundo, ya que permiten acortar las distancias entre los centros de producción y consumo, lo que se traduce en menos costos y menos tiempos de espera. Por poner un ejemplo, la ruta que conecta Tokio con Rotterdam se acortaría 13 días y más de 8.000 kilómetros por la ruta ártica, en vez de la ruta tradicional que bordea Singapur, India, Arabia, pasa por el canal de Suez y el Mediterráneo. Es sencillo, menos tiempo, más dinero, más beneficios para quienes controlan estas rutas. Y esto está tornando el sombrero del mundo en un verdadero tablero geopolítico, donde parece que todos quieren una parte de estos beneficios. Para empezar, el océano glaciar ártico tiene más de 14 millones de kilómetros cuadrados, donde 6 países tienen costas, a saber, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega e Islandia. Y como te podrás imaginar, el mejor parado en todo esto es Rusia, el cual no solo posee la costa más extensa sobre el océano ártico, sino que es el país con la flota de rompehielos más grande, el cual cuenta con 40 de estos buques imprescindibles para mantener y guiar los convoys de buques mercantes que pasan por estas aguas. Lo cierto es que el Kremlin está muy consciente de su posición en el Ártico, y que de seguir derritiéndose el hielo,
Rusia podría controlar la ruta que une Asia con Europa, y por eso está tomando todas las acciones posibles para efectivizar su control del Ártico. Para empezar, el país euroasiático espera ampliar su flota de rompehielos en 13 unidades para 2035, con 9 nuevos rompehielos nucleares entre sus filas. Además, ha expandido y fundado nuevas bases árticas en las costas de Siberia, para que funcionen como puntos de reabastecimiento y mantenimiento de su flamante flota ártica. Pero el Kremlin no se ha quedado ahí, sino que ha reclamado más territorios en el océano Ártico, argumentando que una cordillera submarina es una extensión de su plataforma continental, que lo habilita a reclamar una porción mucho mayor del océano, más allá de las 200 millas náuticas previstas en el derecho del mar. Adicionalmente, Rusia impone a cualquier barco que quiera usar su ruta durante los meses de verano a incorporar oficiales rusos a su tripulación, alegando razones de seguridad. Por supuesto que todo esto de las bases militares y los rompehielos está maniatado a la guerra de Ucrania, la cual con toda seguridad termina reduciendo los recursos económicos del Kremlin, además de que el reclamo de la soberanía sobre el océano Ártico aún está por verse en la ONU. Pero Moscú no sería el único que saldría ganando, porque en el oeste a Canadá también se le abriría una ruta comercial entre las diversas islas del norte de su territorio. Pero lejos de ser percibido como una ventaja para Ottawa, la nueva ruta del noroeste, como se le llama, es todo un compromiso geopolítico y económico para el cual Canadá no se siente preparada. Verás, Canadá es el segundo país más grande del mundo con casi 10 millones de kilómetros cuadrados y poco más de 38 millones de habitantes, pero en realidad es que los canadienses viven prácticamente en el sur de su país, más específicamente en las ciudades del Valle del San Lorenzo o sobre la frontera con Estados Unidos, donde las temperaturas son más benignas y hay tierras fértiles donde pueden asentarse. En contraste, los estados árticos de Canadá como Yukon, el territorio del noroeste y Nunavut apenas tienen una población de 120.000 habitantes combinados, a pesar de que estos estados tengan una extensión territorial igual a la India. Y es que con las temperaturas extremas que se viven en esas latitudes, apenas un puñado de personas como los Inuit quieren asentarse en esos territorios. Por otra parte, este asunto del paso del noroeste le ha traído problemas con su vecino del sur, los Estados Unidos. Verás, para Washington, el paso del noroeste debe declararse como un paso internacional, igual que los estrechos turcos, los estrechos daneses o el estrecho de Malaca. Pero, ¿por qué Estados Unidos quiere que el paso del noroeste sea un paso internacional? Bastante sencillo. Cuando una vía de navegación se declara como paso internacional, ningún país puede restringir el uso o cobrar derechos de tránsito, excepto en tiempos de guerra. Pero Ottawa considera que las aguas entre las islas árticas son aguas internas, atadas a su propia legislación, como sucede en muchos casos de estados como Indonesia, donde se considera que las aguas entre las islas son parte del territorio nacional. En el pasado nadie discutió con Canadá porque, básicamente no había razón para hacerlo. Los barcos no podían pasar por aquí, pero ahora el calentamiento global deja despejado el paso del noroeste durante varios meses, y por eso varios países, entre ellos Estados Unidos, creen que esta ruta de navegación tiene que declararse como un paso internacional. De hecho, en 1985, un rompehielos estadounidense navegó por el paso del noroeste sin permiso previo, lo que desató una crisis diplomática entre ambos países. Para Estados Unidos, el rompehielos estaba en aguas internacionales, pero para Canadá supuso una violación de su territorio y un acto de guerra. Y aunque la crisis no pasó a mayores, la discusión entre Washington y Ottawa aún sigue latente. The Northwest Passage is Canadian waters, period. Not everybody agrees with you, sir. We have a long-standing disagreement with the United States on that one, but... Pero recapitulando, además de estas razones políticas, también hay otras en el sentido práctico. Además de la falta de población, la falta de infraestructura determina que Canadá tenga prácticamente nula capacidad de búsqueda y rescate en caso de que se produzcan accidentes entre barcos que quieran pasar por sus aguas. Porque de producirse accidentes, es Canadá quien se vería obligado a prestar auxilio, lo que supone una gran inversión en el desarrollo de estas regiones. Dinero que Canadá podría obtener si las aguas entre las islas se mantienen como aguas canadienses, lo que le permitiría cobrar peaje a los buques que quieran usar el paso del noroeste, ayudando al país de la hoja de maple a desarrollar vastas regiones norteñas que están rezagadas. De alguna manera, el plan que Canadá está llevando adelante para triplicar su población para el año 2100, abriendo sus puertas a trabajadores extranjeros para que se asienten en su territorio, buscaría eventualmente que buena parte de esa población se asiente en las regiones norteñas,
ofreciendo oportunidades laborales sobre proyectos de obra pública que mejoren las condiciones de interconexión del Ártico canadiense con los principales centros urbanos del sur. Pero más allá de los planes de Rusia y Canadá para el Ártico, también hay otros actores que tienen sus intereses en esta región. Ya vimos que Estados Unidos está muy interesado en abrir rutas polares para contrarrestar la influencia rusa. Pero además de su disputa con Canadá, el tío Sam tiene otro problema. Solo tiene un rompehielos de los años 80, prácticamente obsoleto, mientras que Rusia posee una flota de 40 rompehielos. Por esta razón, Estados Unidos ha destinado más de 700 millones de dólares para construir el que será el rompehielos más grande del mundo y que espera estar operativo para el 2025. We have under construction right now the largest icebreaker in the world, and we're going to be trying to get, if we can, an extra 10 icebreakers. Sin embargo, Estados Unidos no ha sido el único que se ha unido a la llamada carrera de los rompehielos, sino que China tampoco quiere quedarse afuera del reparto ártico. Y es que una ruta comercial que permita reducir los tiempos y costos entre Asia y Europa es una oportunidad que Pekín no puede dejar pasar. En un documento de 2018, China presentó un texto donde se usó el término Ruta de la Seda Polar, como una extensión de su famoso proyecto de la nueva Ruta de la Seda. Para hacer realidad esto, China ha puesto a su naviera COSCO Shipping a producir nuevos rompehielos. Asimismo, el ejército chino viene realizando desde hace años maniobras de entrenamiento con el ejército ruso, como parte de su asociación antioccidental para marcar presencia en el sombrero del mundo. Рассматриваем возможность состыковать этот Северный морской путь и Китайский морской шелковый путь. Pero no solo eso, sino que en los últimos años el gigante asiático viene realizando inversiones multimillonarias en Groenlandia, en sectores como la pesquería o minería, pero que marcan de alguna manera la presencia del país asiático en el Ártico. Y ojalá aquí se acabara la lista de países con intereses en el Ártico, pero hay más, muchos más, entre ellos Noruega, Islandia y Dinamarca, que justamente es un estado ártico por Groenlandia. Y para complicar más las cosas, gracias a Dinamarca, la Unión Europea está en el baile. Y a pesar de que ellos no tienen una postura tan fuerte o confrontativa sobre el Ártico como Rusia, Estados Unidos o China, ellos tienen sus intereses. Por ejemplo, para Alemania, los depósitos de materias primas que pueden llegar a emerger con el derretimiento del Ártico son muy atractivos. Para Islandia, las nuevas rutas árticas representan una oportunidad logística para construir un nuevo puerto en la región occidental de la isla que capte buena parte del tránsito ártico. Como ves, todos tienen sus intereses en el sombrero del mundo, y por eso desde 1996 existe el Consejo Ártico, un foro intergubernamental para discutir los principales asuntos relacionados con el Ártico, y que seguramente escuchemos nombrar más seguido en el futuro. Aunque todo lo que he dicho en este video se escuche muy bonito, todavía falta mucho para poder hablar de las rutas árticas, ya que estas permanecen cerradas prácticamente la mitad de todo el año, y todo lo que refiere a los costos de operación y tránsito por estas rutas aún está por las nubes. Solo piensa en las aseguradoras cuando les diga que los barcos ahora van a transitar por rutas llenas de icebergs. Pero imaginemos por un segundo que las rutas árticas son viables. ¿Qué pasaría con los países que no somos parte del Ártico? Me refiero a nosotros, que somos parte del sur. Pues no serían buenas noticias. Verás, antes los barcos tenían que navegar bordeando África y Sudamérica, lo que de cierta forma era algo positivo para países como Argentina, Chile y Sudáfrica. Pero cuando abrieron el canal de Suez y Panamá, se acortaron los tiempos y distancias en la travesía de los barcos. Ahora podría pasar algo parecido en la medida que las nuevas rutas comerciales acorten los tiempos y costos entre los principales centros económicos del mundo. Me refiero por supuesto a China, Europa y Estados Unidos, en perjuicio del sur, lo cual desplazaría a Panamá, Egipto y Singapur como los principales hubs del comercio global, y produciría una suerte de verticalización del comercio mundial. Pero nada, solo conjeturas mías. Aún estamos a muchos años de ver el deshielo del Ártico, pero si quieres ir diciéndome qué piensas de todo esto en los comentarios, ponlos aquí abajo que los estaré leyendo. Espero que el video les haya gustado y de ser así pueden dejarme un like, comentar y suscribirse. Yo soy Ese y donde quiera que estén, muchas gracias.